Bien, estamos ya con nuestra siguiente invitada, son las 8:07. Hemos estado adecuando nuestro estudio número 2. Vamos a dialogar a continuación con Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País, a quien le saludamos cordialmente. Elizabeth, ¿qué tal? Gracias, Washington, gracias por el espacio y por esta entrevista. Bueno, estamos acá con Lisset. Adelante. Elizabeth, qué gusto verle, me alegro que esté mejor de salud y que se recupere pronto. Ayer el ministro de Economía mantuvo reuniones con varias bancadas legislativas, entre ellas obviamente la oficialista Alianza País, para convencerles de la necesidad de aprobar este nuevo proyecto urgente económico que enviarán hoy a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los puntos destacables de este nuevo proyecto económico? Se entiende que va a insistir en el tema tributario, van a recoger algunos consensos del proyecto anterior, pero hay temas también que van a generar polémica y esto es lo que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Cree que esta vez sí van a conseguir aprobar este proyecto económico? Bueno, gracias también y qué bueno verla en nueva casa, así que le deseo la mejor de las suertes y éxitos, mija. Yo no he visto todavía el documento, yo estoy a la espera de que el documento ingrese el día de hoy, entiendo que será enviado de manera, yo diría, bastante rápida. Se ha hecho una pequeña revisión del contenido de ese documento y aparentemente recogería los temas que ya estaban plasmados en el documento enviado de manera original como ley económica urgente, esta ley de crecimiento económico. Sobre eso, fundamentalmente, hay varios temas. Hay temas de incentivos, hay temas de condonación de los intereses a los jóvenes, por ejemplo, el tema de copago para estos pagos de viviendas en algunas provincias del país, y hay también temas de tributos. Entonces, yo creo que antes de adelantarnos a ver qué temas son los que se han recogido, yo sí quisiera revisar el documento, porque sí me sorprende que se insista, por ejemplo, con el tema de la ley de telecomunicaciones, sobre la cual yo mismo planteé varias objeciones, porque no me parecía la forma como se planteaba era claramente beneficiosa para las empresas de telecomunicaciones al reducirlos a la mitad el pago que hacen por el uso del espectro radioeléctrico. Entonces ahí yo tengo una contradicción en el tema de que si es que es una ley que efectivamente tiene un afán de recaudación por la necesidad del fisco de completar el ingreso que necesitan para la proforma presupuestaria del 2020, como por otro lado tenemos unas reformas a la ley de telecomunicaciones que más bien lo que anuncian rápidamente, y lo digo así porque lo que estaban eran 2 artículos sobre los que nosotros nos pronunciamos, ¿no es cierto?, una reducción en los ingresos que las empresas de telefonía darían al Estado. Entonces, yo sí quisiera primero revisar, entiendo que eso está previsto, que hoy se ha entregado, y pues de manera inmediata nosotros con el compromiso que hemos asumido de que entendemos la necesidad que el Estado tiene de estos ingresos, analizaremos y revisaremos la propuesta. Este proyecto económico urgente busca financiar el presupuesto del Estado y en su comisión se está ya analizando la proforma para el próximo año. Hay algunos también ahí temas polémicos que se han discutido, por ejemplo, el tema de la reducción del presupuesto para algunas universidades. Las autoridades de estas universidades fueron escuchadas por su comisión. ¿Cómo avanza este tratamiento de la proforma? ¿Va a lograr tener ya un informe para su tratamiento en el Pleno? A ver, yo tal vez ahí quisiera hacer un comentario. Efectivamente, la ley económica urgente que fue remitida y que ahora fue archivada ya por decisión de la Asamblea Nacional, es una ley que tenía en su parte inicial efectivamente estos artículos que ahora asumimos serán recogidos en el nuevo documento que va a ser entregado a la Asamblea. Sin embargo, el aporte general de todos estos temas recaudatorios son de alrededor de 500, 600 millones de dólares. Entonces, de todas maneras, es un aporte al presupuesto del Estado, pero no es la panacea para completar toda la cantidad de dinero que requiere la proforma del 2020. Se habla de que el déficit sigue siendo de alrededor de 6,000 millones, lo cual es una cifra extremadamente alta y extremadamente preocupante con unas condiciones económicas de este momento que cada día se evidencian más complejas. Entonces, por el lado del presupuesto que nosotros estamos revisando, efectivamente, han habido muchísimas preocupaciones de parte no solo de las instituciones, sino de los mismos ministerios, que ven mermadas sus entregas de recursos. Tuvimos la semana, o en esta semana, el día lunes, me parece que fue, porque estamos sesionando casi a día seguido, tuvimos la presencia de la superintendente de bancos, por ejemplo, que también hizo sus observaciones, porque su presupuesto también se le reduce, a pesar de que esta es una empresa que recauda de parte de los bancos de alrededor de 77 millones, el presupuesto
presupuesto de ella alcanza, me parece que eran los 20 millones de manera apretada y con una tendencia anual desde hace varios años atrás de que le estén reduciendo permanentemente. Entonces hay algunas, yo diría, inquietudes. Obviamente es de entender que en un escenario complejo de necesidades económicas todos tienen que apretarse un poco, definitivamente, pero el tema es no arriesgar tampoco la esencia ni la médula de las operaciones que tienen que ser entregadas, como es el caso en educación, en salud, policía y seguridad, que son los rubros además más importantes en el ámbito de sueldos y salarios, por la cantidad de personas que están vinculadas a estas ramas. Ahora, me supongo que en esta oportunidad ustedes sí van a observar que el proyecto contenga los impactos que se van a generar justamente para poder financiar la proforma presupuestaria, porque en el anterior proyecto eso no estaba considerado y evidentemente no se podía en efecto calcular cuántos recursos generarán los nuevos tributos para atender la misma proforma. Esa me parecería que sería un punto importante para su análisis. Así es, justamente nosotros habíamos planteado cuánto contribuye cada uno de estos impuestos o de estos puntos que estaban marcados en la proforma para llegar a ese monto de 600 millones que es lo estimado. En el día de hoy que recibamos, creo que eso sería un tema importante de conocer para justamente poder cuantificar de manera clara. Un tema que también es relevante comentar es decirle que el año pasado, cuando yo presidí la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria fue devuelta al Ejecutivo. Ustedes recordarán, creo que eso no siempre había pasado, porque también nosotros habíamos observado algunas inconsistencias en los ingresos previstos por la monetización de activos, cosa que hasta ahora no se ha dado. Entonces, claro, estamos viendo que se ejecutó el 2019 y a pesar de que se había previsto como 2.000 millones y se reformó a 1.000 millones, se redujo esa cifra. A pesar de que ya el año está cerrándose, prácticamente estamos cerrados ya diciembre del 2019, esos ingresos no se llegaron a concretar. Hoy para este presupuesto del 2020 también se prevé 2.000 millones de monetización, entonces de eso también hemos planteado en la comisión, justamente invitamos al ministro de Telecomunicaciones, no pudo asistir, fue el viceministro y tampoco nos pudo ayudar con la información que le habíamos pedido para saber efectivamente a qué corresponde esos ingresos, porque se hablaba de CNT, por ejemplo, se habla de algunos temas del Banco del Pacífico, se habla de algunos temas en algunos pozos petroleros, entonces sí valdría la pena concretar y saber efectivamente qué es lo que están pensando o qué está avanzado ya para que esa cifra se pueda dar. Ahora, se está disminuyendo los ingresos del Estado porque hay una disminución también en el tema petrolero. No, habría que indagar qué es lo que está sucediendo. Bueno, de hecho, el tema del precio del barril del petróleo, pero no solo por precio, sino por producción. Se está denunciando. Se estaba poniendo 500, ayer tuvimos justamente un taller al respecto y nos explicaron con claridad ese tema. El promedio de barriles diarios está calculado en 533,000 barriles, que es más o menos el promedio que se ha venido manejando en los últimos días. Ojalá que esto se pueda mejorar y el precio promedio está en 51.3, que es también el precio promedio internacional, lo cual esperamos no baje y más bien si es que sube ayudaría de manera importante. El otro tema que está previsto tenga un ligero incremento es el tema justamente de la recaudación de impuestos, que es el rubro más grande dentro de lo que son las recaudaciones del presupuesto del 2020. Entonces, sí hay varios rubros que hay que revisar, pero sobre todo en el tema del gasto es un tema que, y eso es real, la estructura del Estado es una estructura grande, es un Estado que creció, por ejemplo, en el tema educativo, es obvio que usted ya no puede tener los niveles anteriores porque el número de establecimientos educativos creció de manera significativa y ahí tiene usted un gasto permanente que es el tema de sueldos y salarios, o sea, usted no puede tener una escuela sin docentes, o sea, eso no existe. Entonces, mientras más número de escuelas se demanden, también hay que entender que más crecerá el tema de gasto corriente por el lado de todo lo que representa sueldos y salarios. En el tema de hospitales lo propio, tuvimos un crecimiento de la red de atención de médicos a nivel nacional, un montón de hospitales que antes no existían, entonces eso requiere de una cantidad de médicos para hacer operativos los hospitales. Y a pesar de eso, existe todavía muchos cuestionamientos sobre la capacidad operativa justamente de los hospitales que no está al 100%. ¿Por qué? Porque requiere de mayor cantidad de dinero para atender
o para poner un personal que esté permanentemente haciendo esas acciones. Entonces, hay una relación directa entre la inversión en los activos que ha hecho el Estado con el crecimiento del gasto corriente, de sueldos y salarios, que la gente cree que de un día al otro se puede reducir. O sea, es muy complejo esa reducción. O sea, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, entiendo que ha salido alrededor de 23,000 personas, que es un número extremadamente importante de gente que se queda sin opciones laborales. A pesar de eso, todavía esa estructura del Estado sigue siendo grande, pero muy compleja para irla reduciendo definitivamente. Asambleísta Cabezas, usted mencionó que en el análisis de la proforma hay 6,000 millones de dólares de déficit. ¿Cuáles son las alternativas que en esta misma proforma se plantean para cubrir ese déficit? Porque si nos esperanzamos en la monetización, estamos viendo que al menos en el presupuesto actual no se ha cumplido. Nada nos garantiza que en el presupuesto, como usted lo señala, del próximo año se van a cumplir. ¿Cómo se va a financiar ese déficit? Bueno, hay varias opciones, justamente algunas alternativas son buscar financiamiento internacional de organismos multilaterales. ¿Eso consta en la proforma? A ver, se plantea, pero no está definido. ¿Por qué? Bien. Porque en el camino, yo me imagino, se irán viendo las alternativas. ¿Por qué? Porque también tiene usted la posibilidad de emisión de bonos, como ya se hizo, a altas tasas de interés, pero que finalmente es una alternativa, aunque costosa para el Estado, pero dependiendo de cómo se van dando las condiciones, el ente financiero, en este caso el ministerio, tendrá que buscar los mecanismos para que efectivamente eso se pueda dar. Ahora, otro tema que se analizaba y que también era el sujeto de algunos planteamientos de parte de los asambleístas, es que una cosa es el presupuesto que uno hace al inicio de año y otro el que se va ejecutando en el transcurso del año, y no todos los ministerios ni instituciones lo ejecutan al 100%. Entonces, ese mismo presupuesto no ha tenido un buen nivel de ejecución. Así es. Entonces eso mismo hace que al final ese déficit presupuestado finalmente no se llegue a dar. ¿Por qué? Porque no se requirió la totalidad. Entonces, la proforma es eso, es una proforma, o sea, es una alternativa, es un escenario previsto que puede tener variaciones en función de lo que se vaya dando el día a día. O sea, ahí tenemos que ir haciendo ajustes. Sin embargo, hay que chequear que lo que se plantea ahí sea algo muy pegado a la realidad para tampoco tener desfases mayores a los que ya se estiman, porque realmente lo que sí es preocupante es la escalada en el nivel de endeudamiento que tiene el país, con unas condiciones económicas complejas que ponen en riesgo pues la estabilidad y el crecimiento económico. Ahora, ¿no suena paradójico que si la propuesta es recaudatoria, se elimine el impuesto a la salida de divisas, se elimine el pago anticipado del impuesto a la renta, que precisamente le permitía al Estado recaudar recursos? A ver, ahí yo hice exactamente la misma pregunta en una reunión que tuvimos con el ministro, porque sonaba un poco paradójico. Entonces, bueno, y sigue sonando. Si es que es una cosa que busca incrementar las recaudaciones, ¿cómo es posible que bajemos, por ejemplo, el impuesto de salida de capitales, por decir algo? Entonces, ahí la respuesta que se me dio, y en esa línea tal vez eso es un tema que la gente usualmente no conoce, es que las empresas, cuando hacen sus importaciones, que es cuando sacan divisas para pagar al exterior por esas compras, esos valores pueden deducirse de las declaraciones del impuesto a la renta a final de año. En este momento, al bajar, entonces es un ingreso, pero que a la larga es compensado al Estado, entonces porque es deducción. Entonces, el momento en que se hace la reducción al 2.5, lo que se queda es que esto es un ingreso que entra y ya no es deducible al Estado. Entonces, parecería ser que efectivamente en el balance final sí hay un crecimiento por este rubro. Entonces, esa era la explicación que se me dio y que entendería yo que tiene su lógica en esa línea. Entonces, las expectativas por ese lado son que se incremente justamente ese valor, y también hay los otros impuestos que gravan a empresas que facturan más de $1 millón, por ejemplo, que me parece que es un tema importante. El tema de que no se pueden deducir los gastos de aquellas personas con ingresos mayores a $100,000. Entonces, hay algunos temas que sí pueden ayudar y que efectivamente están enfocados a un nivel alto de ingresos. O sea, aquí no se puede decir que se está castigando a la clase más pobre, porque no es así. Entonces, yo creo que en esa línea pues hay que ver efectivamente cuán efectivo, valga la redundancia, van a ser estos impuestos para mejorar las recaudaciones.
Asambleísta Cabeza, ¿se va a insistir también en propuestas que ya estaban en el anterior ley de crecimiento económico, como por ejemplo grabar con IVA a los servicios de plataformas digitales como Uber, como Netflix, como Spotify, entre otras? Eso dice el ministro de Economía, pero ¿eso no es crear nuevos impuestos? A ver, yo realmente no conozco cómo se va a hacer esa aplicación. Eso también es un tema que me parece que requiere de una explicación adicional. Muchos están comentando que esto podría encarecer este tipo de servicios, pero porque por ejemplo, finalmente el que lo va a pagar es el usuario, ¿no? Exacto. Y la otra es también que nosotros sí lo cuestionamos en su momento, es el ICE para los servicios de celulares en los planes ya para el usuario. Entonces ahí... Y eso se mantiene, ojo. Eso se mantiene exactamente en la tabla. Y los planes pospago, ¿quién lo paga? Directamente el ciudadano, versus una reducción en la tarifa del uso del espectro radioeléctrico, que es a la telefónica. Entonces ahí, por ejemplo, yo decía que hay una contradicción. Pero bueno, vamos a analizar eso efectivamente, cómo ha venido, pero creo que definitivamente la posición que nosotros, y yo personalmente, y hablo a título personal porque así lo dije la semana pasada, creo que esto era de esperarse lo que se dio el archivo de la ley. Me parece que el procesamiento y cómo nació, ya nació compleja, con cuestionamientos, demasiado voluminosa, demasiado amplia, sin enfocarse a los temas tributarios, y ahora pues esto que es un tema netamente tributario, creo que la Asamblea tendrá que analizar con responsabilidad y dar el trámite correspondiente. Ahora vamos al campo político, y no teme que le vuelvan a llamar la atención, porque usted está diciendo que no convienen ciertos aspectos que vienen en el nuevo proyecto. Mire, yo he sido bien objetiva siempre en mis declaraciones, y me han traído siempre cuestionamientos y complejidades. Del mismo momento en que yo también cuestioné algunos temas del gobierno pasado, también fui duramente criticada y fui duramente cuestionada. Sin embargo, creo que la responsabilidad que tenemos los asambleístas es ir justamente marcando o evidenciando los problemas que se están dando, y yo creo que mi responsabilidad era justamente decir y anticipar lo que se dio. Lastimosamente, lo que hizo la Asamblea, ¿qué fue? Fue tomar la posición más radical, que fue el archivo total. ¿Por qué? Porque definitivamente se veía un riesgo en que esto entre por el Ministerio de la Ley, y las bancadas definitivamente dijeron: a lo seguro vamos por el archivo total y que manden la parte tributaria, que es lo que está pasando. Un escenario que yo lo había planteado antes de que esto suceda, pero que no hubo tampoco esa sensibilidad para actuar de manera anticipada. Entonces, yo creo que las cosas se dieron como debían darse, y este rato pues más bien tenemos que urgentemente trabajar en esta. Ahora, en el mismo juego político, es evidente que se va a tornar complejo consolidar una mayoría que pueda aprobar el proyecto, porque estamos en una situación preelectoral, sin duda alguna. El Partido Social Cristiano ya lo ha dicho muy claramente: nada de impuestos, cero impuestos. Ahí resta votos a la actual mayoría. Creo está dividido, es decir, por allí mitad. No sé cómo vayan a actuar los independientes, que son los más convencibles, si se quiere. El movimiento Participación Ciudadana va a mantenerse en que la propuesta no va. ¿Alcanzarán los votos tal como optimistamente señala el ministro? Bueno, yo creo que sí, porque de los cálculos que se pueden hacer así rápidamente, recuerde usted que el archivo pasó con 70 votos justo. Entonces estamos en una línea de fuego, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí van a haber algunas voluntades que se sumen al tema de impuestos, porque de inicio muchos estábamos con la teoría de que analicemos solo esta parte como prioritaria. Yo inclusive mi voto fue de abstención. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo en el archivo total, porque yo había hecho pública incluso mi posición de que dejemos de esta parte tributaria. Entonces, sobre esto me parece que hay que actuar, a pesar de que políticamente puede tener cola, ¿no es cierto? Y de hecho así están actuando, y algunas bancadas, evitando que la ciudadanía hasta cierto punto pueda vincularles con una acción de más impuestos. Sin embargo, creo que hay algunos temas que tienen que ser tratados, y que incluso los mismos beneficiarios o afectados de alguna manera han planteado ya su aceptación a este tipo de medidas. Entonces, me parece que hay algunos temas que sí se van a procesar, y yo confío de que esto sí pueda dar una viabilidad hasta cierto punto al Ejecutivo para llevar adelante su proforma. Asambleísta Cabezas, dada la circunstancia del archivo de la Ley de Crecimiento Económico, se evidenció, como lo decía Guacho, una mayoría, no una mayoría, un apoyo al Ejecutivo de apenas 30 y algo de legisladores.
Pero para tener la actual asamblea que tenemos, liderada por las autoridades que están, se hizo un acuerdo político con varias bancadas. ¿Eso qué ha pasado con ese acuerdo? ¿Se ha debilitado? ¿Se ha roto? ¿Eso qué nivel de gobernabilidad le garantiza al Ejecutivo? Claro, el tema es que el acuerdo que se dio de las bancadas fue en un momento de una coyuntura en la que era necesario la designación de nuevas autoridades para la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que giró mucho alrededor de esa designación y pues obviamente otros temas colaterales que se plantearon en ese momento. Sin embargo, hay posiciones claras, por ejemplo, las mismas bancadas creo que en ese momento apoyó el BIN y el BADI, ahora se decantaron por una posición radical del archivo, por ejemplo, de la ley. Ya murió. Entonces, esos temas no necesariamente estaban explícitos o puestos sobre la mesa en el momento que se hizo el acuerdo, y yo creo que definitivamente con el cambio del escenario político y cada vez más cerca a un proceso electoral, esas posiciones van a irse evidenciando mucho más. Entonces, yo creo que es difícil que un acuerdo trascienda tanto hasta el punto de poner en riesgo sus mismas posiciones políticas, que este rato son como la prioridad de los partidos y movimientos. Y al interior del bloque de Alianza País hay cohesión, hay unidad. ¿Usted sigue siendo parte de ese bloque? Bueno, yo sigo siendo parte de ese bloque. Mi pronunciamiento, y lo dije públicamente, fue a título personal, y a pesar de ello, pues obviamente eso no me hace que tenga que tomar una posición radical respecto al tema. Sin embargo, yo, a pesar de que he tenido diferencias, yo las he expresado porque creo que esa es la responsabilidad con la ciudadanía, y pues obviamente que me ha traído incomodidades, y sí, es cierto, pero creo que es lo más sano para en algún momento también hacer ver que no las cosas siempre son las adecuadas y las correctas. Yo creo que eso es lo más sano, a pesar de que personalmente puede ser incómodo también. Ahora, ¿el futuro de la ministra en esto de las mayorías de gobierno está decidido? ¿O usted cree que todavía logra algunos niveles de negociación importantes? Porque de lo que se puede evidenciar, bueno, todo el mundo dice que ha cometido una serie de irregularidades que ya no es sostenible pues, en el cargo. Bueno, yo lo que he dicho es que siempre los juicios políticos son una compleja decisión hasta el final, son pronósticos reservados, eso sí lo que siempre comento, porque uno nunca sabe hasta el final. O sea, a pesar de que dentro de la misma comisión en muchas ocasiones hay votos abstentivos y todo lo demás, esto va al pleno y muchas veces de esa posición cambia. Y al revés, cuando hay un informe sobre la recomendación del juicio político y va al pleno, igual no es censurable. Entonces, yo creo que esto no es una cosa que se puede anticipar, todo dependerá de cómo se presenten los cargos y los descargos dentro de la comisión y cuáles vayan a ser las posiciones individuales ya de cada uno de los miembros de la Asamblea. Asambleísta Gabeza es otro tema, y es el de las enmiendas constitucionales que también están a cargo de su comisión. ¿Están ya todos los impases, digamos, que se han generado, superados, como para que presenten el informe respectivo en el tiempo límite? A ver, estamos justamente por definir el informe de las enmiendas referente a la restricción de las atribuciones del Consejo de Participación. Sobre eso todavía no hay un acuerdo. Ayer tuvimos una reunión, hoy tendremos una nueva reunión que convocamos en la tarde, donde vamos a presentar un informe que trata de combinar dos posiciones que se han dado dentro de la comisión. Uno, que dice que esto tiene que ser una comisión conformada por asambleístas para la selección, y otra que dice que esta tiene que ser una comisión conformada por ciudadanos, un proceso mixto entre lo que era el Consejo de Participación o la acción que hacía el Consejo de Participación y algo que tal vez tenga un tinte político. Lo que realmente sí nos preocupa es que esto regrese al estilo de los años del Congreso, donde realmente la designación de autoridades era una atribución casi única de los asambleístas y una distribución de las cuotas partidistas que también fue extremadamente criticable. Y que pase lo otro, que es un proceso de selección que no fue transparente, que fue cuestionado y que generó también muchísimas incomodidades. Entonces creo que ahí va a estar el kit, como se dice, del asunto, lograr una fusión de los dos temas, pero que sea bastante claro y transparente para los ciudadanos. Y aquí yo quiero dejar claro de que no es de esta asamblea ni somos nosotros los que vamos a tener que elegir. Esta va a entrar en aplicación para los próximos periodos, por lo tanto aquí no hay un afán, como se ha escuchado o yo he escuchado de algunos medios que dice es que la asamblea como tiene que decidir, entonces ellos mismos quieren hacer la elección. No, aquí no somos las personas, aquí lo que estamos buscando es que sea la institucionalidad la que salga bien librada de estos procesos y que realmente no sean personas cuestionadas ni que permitan que sus cargos sirvan en beneficio de terceros o para tapar ciertas irregularidades. Entonces ese es el afán. Hoy tendremos un
informe, vamos a discutirlo y esperamos que ahí hayan consenso, si no posiblemente tendremos 2 informes de las 2 posiciones que como esto tiene que entrar a un primer debate en el Pleno, que sea en el Pleno también donde se decanten las posturas y se vea cuál es la mejor posición. Ahora, para escoger los eventuales candidatos a Contralor, a Fiscal, etcétera, ¿qué le parece a usted mejor? ¿Que sea una comisión externa del Congreso la que analice esas candidaturas o los mismos legisladores? A ver, yo había propuesto de inicio que sea, y me uní a la propuesta de Vilma Andrade, que sea gente externa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no viciar el proceso con un interés político que en algún momento va a ser cuestionado. Entonces, más bien dejar que sean, inclusive se había planteado gente de las universidades para el caso de la Corte Constitucional, por ejemplo, que puedan sugerir o recomendar profesionales en el ámbito de del tema constitucional que realmente garanticen la probidad, el conocimiento, la ética de estas personas. Entonces yo creo que ahí sí hay algunos puntos en donde vamos a tener este tipo de preocupaciones y yo espero, como le he dicho, que logremos un acuerdo para tener un solo informe, pero en caso contrario pues habrá que discutirlo los 2 en el Pleno de la Asamblea. Otro punto que está también en el debate en la Asamblea Nacional son las reformas electorales. Allí también hay polémica por el tema de las circunscripciones electorales, el voto en plancha, ¿cómo avanza este proceso? La asignación de escaños, sobre todo. Bueno, ayer terminamos el segundo debate, esto va a entrar para la votación, entiendo que el día martes. Hay algunos puntos sobre los que se han expresado preocupaciones, de justamente este tema de la designación de escaños, la existencia de los distritos, el tema de paridad de hombres, mujeres también está en discusión y el tema de transparencia del financiamiento de los partidos y movimientos políticos. Entonces hay algunos puntos sobre los que ya se han planteado posiciones, esperamos y veamos cómo se recoge en el informe justamente estos puntos de vista para que esto se haga una votación ya el día martes de la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias. Hacemos la pausa, amigas y amigos, y retornamos con más.